Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles en esta noche de Aposento Alto. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta tu casa, gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo en esta hora. Vamos a continuar con esta 12ª parte del estudio de los 12 desiertos que tenemos ya tiempo estudiando, que tenemos ya días eh, adentrándonos en la palabra de Dios, que tenemos ya días comentando respecto a la palabra que Dios ha puesto, y hemos estudiado que el pueblo de Israel, en las maneras correctas como Dios los llevó por el desierto, y mencionábamos que en algunas ocasiones se ha creído que Dios los trajo caminando sin rumbo, sin dirección por el desierto, pero podemos ver que esto no fue así. Podemos ver que esto no fue así, sino siempre Dios los condujo en las maneras correctas, Dios los condujo en las maneras que Él creyó pertinente, llevándolos por 12 desiertos. Y hemos aprendido que cada uno de los desiertos va a implicar un trato personal de Dios con nosotros, va a implicar un trato de Dios para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia. Y a medida que nos adentramos, amado, en este estudio de los 12 desiertos, vamos a comprender de una manera gloriosa en qué faceta estamos en nuestra vida. Porque vamos a reconocerlo en muchas maneras. Tú y yo no comprendemos lo que vivimos en diferentes circunstancias, no alcanzamos a comprender los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros, debido a que hay cosas, hay situaciones y cosas que salen de nuestras manos, y en algunas oportunidades, cuando el corazón no es sano, cuando el corazón no es maduro, empieza a crear alegorías en su corazón pensando que Dios se ha alejado. Y no hay nada más lejano de la realidad, vaya la redundancia. Un principio elemental que tenemos que aprender como base del equilibrio y del balance que Dios quiere darnos como parte de la iglesia gloriosa que será arrebatada a las nubes, es que cada situación en nuestra vida, amado, tiene un propósito. Cada situación en nuestra vida forma parte del plan glorioso de Dios para nosotros, aunque en el momento no lo comprendamos, aunque en el momento no alcancemos a vislumbrar cuál es este plan y este propósito, Dios siempre se glorificará. Entonces, a través del estudio de estos 12 desiertos que hemos platicado, comprenderemos qué área de nuestra vida Dios está tratando. Porque estos 12 desiertos encierran los 12 tratos personales generales que Dios tiene con su iglesia, que Dios tiene con sus hijos. Y hemos comprendido que en cada desierto Dios va a darnos una disciplina, es decir, un qué quiere que aprendamos, un aprendizaje glorioso a través de los tratos personales, de la palabra, del Espíritu Santo, pero también nos va a enseñar un principio que quiere establecer en nosotros como su iglesia, que quiere establecer en nosotros como hijos suyos, de tal manera que tú y yo podamos crecer en las maneras correctas, de tal manera que tú y yo podamos crecer en las formas que Dios ha establecido para poder madurar y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto y que podamos llegar en ese lapso y proceso. Aclaro, llegaremos a la estatura del varón perfecto hasta que estemos con Cristo. Mientras estemos en esta tierra, estaremos en un proceso de perfeccionamiento. Así que adentrémonos en los 12 desiertos. Si es la primera vez que nos sintonizas en este programa de Aposento Alto, te invito a que puedas ver las 12 lecciones anteriores para que puedas adentrarte con todo tu corazón en esta enseñanza que es gloriosa para la iglesia. Y hablamos en primer lugar el desierto de Shur y ahora estamos hablando ya el desierto de Sin. Gloria al Señor. Y estudiamos que Sin significa lugar de acantilados, un desierto entre Shur y Sinaí. Y estudiamos de que el pueblo piensa que todo está bien, pero Dios sabe sus inconvenientes. Así que va a traer la segunda disciplina para establecerlos en su amor. Y vimos en primer lugar, gloria al Señor, que el hambre empezó a afectarlos. Lo que traían de Egipto se acabó, su camino estaba cerrado entre acantilados, Dios quería que voltearan hacia arriba para reconocerlo a Él, pero sin comida iban a morir. La disciplina de la privación
es necesaria para corregir las prioridades. Y cuando todo parecía terminar, Dios les alimentó con el maná. Como vimos al principio, el maná y la roca nos hablan de Cristo, dándose a sí mismo a su pueblo como la provisión que lo sustentaría, mostrándoles el principio del dar de Cristo, que es el segundo principio del amor. Ahora, para cada creyente es Cristo el don inefable de Dios, porque al darse Él mismo nos dio todo. El Señor Dios Todopoderoso, al entregarnos a Cristo Jesús, nos entregó con Él todas las cosas. También hablamos en segundo lugar que el pueblo no atiende a Dios y se mueve en sus deseos carnales. Así que guarda el maná, desobedeciendo a Dios, pensando solo en sí mismos, pero el maná se les engusana. Dios quiere ser nuestro sustento cada día, que podamos tener la certeza de su amor y cómo poder recibir de Él cada día. Esto es glorioso, amados, cómo Dios se manifiesta de una manera impresionante para ser quien suple nuestras necesidades cada día. Y aquí quiero puntualizar que nuestras necesidades no solamente habla de una cuestión espiritual, porque a veces pensamos que en el estudio de la palabra, en el estudio de la Biblia, vienen pensamientos de que solamente ah, Dios trae situaciones espirituales o místicas, y esto no es tan preciso. Dios en su palabra ha suplido para cada uno de nosotros una provisión completa y total. Dios ha provisto para cada uno de nosotros un perfeccionamiento, que esto abarca una situación espiritual, claro, que es lo que va a trascender en la eternidad, una bendición y una provisión material para los aspectos generales en esta tierra, y también ha provisto una bendición en el área emocional, porque puedes tener un concepto de lo eterno, pero estás en la tierra aún. Y puedes tener un concepto de lo material, de lo eterno, pero si el aspecto emocional no es correcto, de nada servirá nada y nunca encontrarás una estabilidad. Entonces, un aspecto importante que debemos de comprender es que Dios en su gracia, Dios en su misericordia, envió a Cristo para traer este sustento también en el área emocional. Un aspecto muy importante que cada uno debemos de comprender es que en el Calvario Cristo nos dio 7 beneficios del Calvario, y que desafortunadamente por el desconocimiento de la enseñanza, por el atraso de la revelación, por el atraso en la doctrina, la iglesia de Cristo no está preparada ni capacitada para toda buena obra, como menciona el apóstol Pablo. En reiteradas ocasiones, cuando preguntamos a diversas gentes y comentamos y decimos, ¿qué Cristo hizo por ti?, y redundan en salvación y sanidad. Y gloria a Dios, Él nos ha dado una salvación eterna y segura y para siempre. Y gloria a Dios que hay un pacto de sanidad divina. Pero hay 5 cosas más que Dios ha hecho, y en estas 7 cosas abarca el universo del trato de Dios, del proceso de Dios para con nosotros como iglesia. Número 1, justificación, dándonos eterna salvación. Una vez que somos hijos, siempre hijos, terminando los 12 desiertos, el estudio estaremos entrando en el estudio de las verdades de salvación, donde explicaremos esto a más detalle, a más puntos finos, vaya. Número 2, santificación. El hombre por naturaleza trata de esforzarse para agradar a Dios. El hombre por naturaleza trata de agradar a Dios en sus maneras. Y vemos el ejemplo desde el principio en Caín y Abel. Vemos la Biblia que nos enseña que Caín trajo de los frutos, ¿verdad? Pero no trajo lo primero, a diferencia de Abel. Y esto fue lo que agradó a Dios. Ahora, tú y yo no vamos a agradar a Dios en nuestro esfuerzo, porque sería imposible. La Biblia nos delimita de una manera clara y contundente cuando nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces no hay algo en lo cual tú y yo podamos esforzarnos para agradar a Dios. Bueno, tú puedes preguntar, pastor, entonces, ¿cómo debo de caminar? Bueno, en obediencia, porque es la consecuencia de que eres hijo. Es la consecuencia y el fruto de que has nacido de nuevo. Ahora, si tú quieres caminar en las maneras de Dios, es la fe la que nos va a abrir el camino para estar correctos delante del Señor, no el esfuerzo propio, no las obras. Ahora,
La santificación la alcanzamos por fe como fruto del Calvario, que nos lleva a través de la gracia a alejarnos de aquellas cosas, acciones, situaciones, comportamientos, pensamientos que desagradan a Dios. Ahora, esto, si no tenemos el equilibrio correcto, si no tenemos el balance adecuado, puede entrar condenación o libertinaje. Y en estos aspectos tenemos que tener balance acerca de las maneras y de los propósitos de Dios, que estaremos estudiando más adelante. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, sanidad divina. Tú sabes que la Biblia nos dice en el libro de Isaías que por la llaga de Cristo hemos sido curados, que por la llaga del Señor hemos sido sanados. Él llevó sobre él la carga de la enfermedad. Así que si tú estás padeciendo alguna enfermedad, reconoce a Cristo que la llevó. Y qué importante es en este tiempo que tú y yo podamos compartir de sanidad divina para que la gente pueda conocer y saber que hay un Dios poderoso que sigue sanando. Este es el tercer pacto del Calvario. El cuarto pacto del Calvario o beneficio del Calvario es la salud divina. La salud divina, amado, nos habla del compendio de bendiciones, de beneficios que Dios tiene para nosotros para darnos una estabilidad emocional. Mientras que la sanidad divina es para el cuerpo, la salud divina es para el alma, para traer sanidad al corazón, para traer sanidad a las heridas del alma, para traer sanidad y que seas libre por completo de la depresión, que seas libre por completo de la ansiedad, que seas libre por completo del desánimo, de la tristeza y de todos aquellos sentimientos que vienen a nosotros fruto de nuestra naturaleza humana. Entonces, es importante que tú y yo podamos comprender este fluir del Calvario para poder tener una estabilidad emocional. Este es el cuarto pacto del Calvario. El quinto beneficio del Calvario que Dios trae para su iglesia es paz y reposo. La Biblia nos enseña con claridad en el libro de Hebreos que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Israel, a causa de la incredulidad, amado, no entró en el desierto. A causa de la incredulidad no pudo poseer la tierra que Dios le había prometido, refiriéndome a la primera generación. Recuerda que los que entraron en Canaán fueron los mayores de 20 años, y esto es a causa de la incredulidad. Y vemos el ejemplo claro cuando Moisés se va al monte 40 días a recibir la ley de Dios. Ellos ya habían hecho una fiesta y habían levantado un becerro de oro mostrando lo que había en su corazón. Ahora en este tiempo Dios nos lleva a través de los tratos personales al cese, al esfuerzo propio, a dejar de movernos en nuestras fuerzas, de nuestras maneras y comenzar a confiar en la palabra de Dios. Es importante que la iglesia pueda recibir paz para poder comprender la voluntad de Dios y reposo para movernos en ella. Un principio clave, amado, aunque hay 7 cosas, 7 aspectos que nos hacen entrar en el reposo, así como hay 7 fuentes de inquietud que sacan a la iglesia del reposo. Un aspecto importante que debemos de comprender es que reposo no significa no hacer nada. Reposo significa movernos en la voluntad de Dios. Un ejemplo claro fue en esta pandemia, y este es un llamado a los ministros. Reposo no es perder el tiempo viendo televisión sin hacer nada durante esta pandemia. Claro que no, esta pandemia nos dio la oportunidad gloriosa de reinventarnos. Esta pandemia nos dio la oportunidad gloriosa de expresar, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor, tenemos la oportunidad de predicar todos los días, sabiendo que esta palabra llega a multitud de gente. Claro, no la podemos ver y aquí opera la fe. Porque en un sentido estricto, amado, aunque está mi familia aquí conmigo, como parte del equipo y del staff, que les agradezco mucho que me ayuden. Un día vamos a hacer un video del detrás de cámaras, de todo lo que implica las grabaciones en vivo y cómo hay algunas fotos que hemos tomado y te lo digo muy rápido, cómo el Espíritu Santo viene y ha habido ocasiones, y tú nos has seguido todos los días, que hemos tenido que terminar la reunión intempestivamente porque hay una presencia de Dios que viene. Yo me acuerdo esta última vez que Dios vino y mi hijo Josué, que aún es pequeño, se postró delante de la presencia del Señor sin que nadie le dijera, pero él sabía que Dios estaba aquí. Un día estaremos haciendo ese video. Pero continuando con el tema, reposo no es solamente quedarte en espera, sino reposo es movernos en la voluntad de Dios. Inmediatamente tomar decisiones, inmediatamente caminar, inmediatamente aprovechar el tiempo y comenzar a predicar todos los días. Yo quería predicar 2 o 3 veces al día,
pero por toda la preproducción, la producción, pues creo que sería muy complicado predicarlo así, de esa manera. Pero por lo menos lo hacemos una vez al día y yo no sé quién lo haga más, pero ya tenemos más de 100 días predicando. Es decir, tú puedes checar y hay más de 100 horas de predicación, y esto es glorioso, amado. Totalmente gratuito y accesible para todos aquellos que quieran aprender. Está en el perfil de Facebook y en el canal de YouTube. Evidentemente YouTube va un poquito más atrasado en las enseñanzas, pero estamos también ahí para la actitud correcta de la iglesia. Pero reposo es movernos en las maneras de Dios. Reposo es movernos conforme Dios nos va guiando, conforme al río de Dios que hablamos en el, si no mal recuerdo, en la onceava parte de 12 desiertos, acerca del río que habla Ezequiel en el templo. Entonces, este es el quinto pacto del Calvario. El sexto pacto del Calvario es vida resucitada. Qué importante es, amado, que podamos comprender esta virtud del Calvario y que podamos vivir en este centro que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo quiero que notes algo muy especial. Si tú notas, no dice, con Cristo estaré juntamente crucificado. No dice, con Cristo estuve juntamente crucificado, sino dice, con Cristo estoy presente continuo. En la cruz estamos en esta carne crucificados con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Y este es uno de los frutos del temor de Jehová, que el temor de Jehová, dice la Biblia, produce vida. Y la vida que producirá es la vida de Cristo en nosotros. Y esto es muy importante que podamos comprenderlo, esto es muy importante que podamos tenerlo, para que podamos caminar en las maneras correctas, amados. Saber que ahora la vida que fluye en nosotros, la sangre, la savia que fluye, es Cristo Jesús en nosotros. Aleluya. Y número 7, gloria de Dios. La Biblia nos enseña que hay 4 glorias de Dios: la gloria de su palabra, la gloria de su nombre, la gloria de su vida y la gloria de su poder. Y es importante que nosotros podamos comprender estas glorias para saber la visitación que Dios está trayendo, y de esta manera eliminamos los errores de doctrina. La Biblia nos dice que la tierra será, por dar un ejemplo, la tierra será llena de la gloria de Dios, y esto habla de la gloria de su palabra, será llena del conocimiento de la gloria de su palabra. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esos son los beneficios que tenemos del Calvario, y tú puedes fluir en ellos, y están disponibles para ti a través de la gracia, a través del Espíritu Santo revelado a ti, para que puedas entrar en plenitud respecto a todos los beneficios y todo la palabra que Dios tiene para ti y para mí, para que podamos vivir en la plenitud que el Señor es para con nosotros. Gloria al Señor. Así que avancemos. En segundo lugar, hablamos que el pueblo no atiende a Dios. Gloria al Señor. El pueblo no atiende a Dios y se mueve en sus deseos carnales, así que guarda el maná, como hemos mencionado, y desobedece a Dios, pensando solo en sí mismos, pero el maná se les engusana, porque desobedecieron. Y Dios quiere, como mencionamos, ser nuestro sustento cada día. Dios quiere ser nuestro sustento todos los días, amados, todos los días, para poder vivir en esta plenitud que Dios tiene para con nosotros. Gloria al Señor. Ahora, en tercer lugar, aleluya, en tercer lugar, hablamos de que el sexto día debían recoger el doble de maná, pues el séptimo día no caería maná, por ser día de reposo. Dios quería enseñarles a depender de su amor y ver sus milagros de provisión, para que supieran que Dios les quería enseñar su reposo, para que supieran que era Dios quien los santificaba. Ahora, un aspecto importante que hemos mencionado es que el esfuerzo propio nos estorba para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. El esfuerzo propio nos estorba para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El reposo es tiempo de asimilar lo recibido. El reposo es tiempo de asimilar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Así que
La enseñanza clara es que debemos de aprender a depender de Dios, debemos de aprender a vivir de las maneras que Dios tiene para nosotros, para poder comprender los propósitos de Dios, amado. Así que hemos visto estos tres primeros aspectos del desierto de Sin, que a manera de recordatorio, de repaso, para que podamos entrar en el estudio de esta doceava parte, doceavo estudio de los 12 desiertos que hemos estado estudiando. Gloria al Señor. Hablamos entonces ya el primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Ahora vamos pues al cuarto aspecto. En cuarto lugar, ¿qué sucedió en Sin? Y podemos ver, amado, que en Refidim, que es parte del desierto de Sin, Dios suplió su sed, haciendo brotar por primera vez agua de la roca. Aquí vemos el milagro de la provisión del Señor. Aquí vemos el milagro de Dios sustentando a su pueblo. Aquí vemos la provisión del Señor sustentando a su amado, que los sacó de Egipto. Y por muchos pensamientos venían al corazón de ellos, creyendo que Dios los mataría en el desierto. Y no hay un pensamiento más absurdo. Aunque cuando viene el problema, cuando vienen las situaciones complicadas, cuando vienen las situaciones difíciles, es común que este pensamiento venga al corazón de las personas. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios va a actuar? Claro, amado. Ten la certeza y la confianza de que Dios no te dejará tirado en el desierto. Dios no te dejará abandonado en el desierto. Dios proveerá lo que necesitas y tú verás cómo brota la bendición y cómo brota el favor de Dios para que veas a Dios actuar. Basta que confíes en Dios, basta que te llenes de Él, basta que abras la Escritura y de la Escritura recibas el fluir de su palabra, el fluir de vida para que vivas en la plenitud que Dios tiene para ti. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo 17, 1 al 7, por favor, libro de Éxodo. Acompáñame, por favor, Éxodo 17, 1 al 7, por favor. Éxodo 17, 1 al 7 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua que el pueblo bebiese. Yo quiero que notes esto, amado. Bueno, vamos a leerlo y ahorita vamos parte por parte. Y aconteció el pueblo, y versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa de delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que diste el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y herirás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aleluya. Nota qué situación. Todo el pueblo se juntó, dice el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto y se asentaron en el campo de Refidim. Y nota, nos habla de la situación que estaban viviendo, nos habla de la necesidad natural que ellos tenían, de la necesidad imperante que ellos tenían. Pero nota, en cuanto viene la primer crisis, en cuanto viene la situación, inmediatamente brota lo que hay en su corazón, inmediatamente brota lo que hay en su alma, inmediatamente brota lo que hay dentro de ellos. Y se quejan inmediatamente. Si hay una necesidad imperante, si hay una necesidad en la cual ellos requieren beber el agua, es una necesidad natural.
Pero una situación importante, amados, es que olvidaron lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios venía haciendo, porque era algo totalmente absurdo, totalmente ilógico, que Dios los haya sacado del desierto con el poderío y el señorío que lo hizo, con las 10 plagas, abriendo el mar, la columna de fuego, la nube en el día, y viendo la gloria de Dios, viendo el maná, y cómo ellos inmediatamente brota lo que hay en su corazón, demostrando que no estaban listos para entrar en la tierra prometida. Y parece que es la situación que muchos cristianos viven hoy. Apenas viene la crisis, apenas viene la situación complicada, la situación de requerimiento material y dudan de la provisión de Dios. Pero yo quiero invitarte a que esta noche podamos creer, confiar en Dios a través de la bendición de la palabra y que podamos creer en el Dios poderoso que sustenta nuestra vida. Amado, Dios no te sacó del mundo para traerte a morir en su reino. Dios no te sacó del mundo en pobreza para meterte a su reino en pobreza. Si Dios te sacó del mundo en enfermedad, te trajo a su reino para darte salud. Si Dios te sacó del mundo en vicios, en adicciones, en problemas familiares, gloria al Señor, Él traerá su poder y su gloria para que seas libre en su reino. Solamente no dudes en tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando brota la necesidad, es cuando aflora lo que realmente creemos. En este tiempo de crisis, hay tantos y tantos comentarios en las redes sociales. Guerras entre los propios cristianos. Absurdos comentarios. Gente que dice, ¿cómo van a orar por enfermos si cerraron la iglesia por miedo? Primer comentario absurdo. Otros comentarios de los que no cerraron diciendo, pero yo soy como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que aunque me arrojen al horno de fuego y al foso de los leones, no me impedirán que adore a mi Dios. Y lo hacen con tal efusividad para disimular su ignorancia, para disimular su rebeldía, su corazón rebelde y su mente cerrada. ¿Sabes? Las iglesias no se cerraron por persecución o por privación de la libertad religiosa. Tanto que esta no fue la causa que aquí estamos predicando. Fue un caso de contingencia. Y me da risa a mí cuando llegan ciertos comentarios de ciertos ministros o que dicen ser ministros, que se creen Daniel y se creen a Sadrach, Mesach y Abednego de este tiempo, porque no cerraron. Y el gobierno no obligó a cerrar. El gobierno recomendó, por lo menos aquí en México. Y en sabiduría y en prudencia acatamos la instrucción. No fue por miedo, fue por precaución. Porque recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo puedo tener la fe y la certeza que no me voy a contagiar, pero toda la iglesia la tendrá. Entonces, por amor a los niños lo hacemos también. Ahora, a las iglesias que abrieron, a nadie los van a arrojar en el foso de los leones, ni al horno de fuego. Es una comparación totalmente absurda. Dios tenga misericordia, sobre todo en nuestra ciudad que está viviendo los contagios más altos. Dios tenga misericordia, aún en medio de su imprudencia, que Dios los guarde. Pero nota cómo hay un desbalance y un desequilibrio cuando esta era la oportunidad para reinventarnos. Porque tienen una situación, una corriente de templismo de que la iglesia es el lugar y que solamente la iglesia y solamente la iglesia se encerraron y su pensamiento cerrado. Cuando la palabra iglesia en griego es eclesia, los que salen fuera. En algún momento la iglesia se encerró, pero Dios volvió. Mira, hace 5 años más o menos Dios nos dio una palabra. Y no quiero ser profeta con el periódico de ayer, que eso es muy sencillo. Pero puedes escuchar las predicaciones de hace 5 años y tú puedes constatarlo aquí en Facebook, porque ya tenemos muchos años transmitiendo, previendo cualquier situación de contingencia, que no esperábamos que fuera una pandemia. Creíamos que iba a ser una persecución, pero nos preparamos transmitiendo desde hace muchos años. Pero
Una palabra que Dios nos dio fue que Dios obraría todo para que la iglesia volviera al modelo original, a la predicación en las casas, al modelo de la iglesia original, de la iglesia primitiva, al modelo nuevo testamentario. Y Dios lo está haciendo. Ahora, en diferentes maneras, cada casa es una iglesia. Ahora que cuando esto trajo motivación al pueblo, muchos retóricos de la palabra, o más bien diría estoicos de la Biblia que se creen, decían, no, es que no es una iglesia cada casa porque no cumple con las funciones. Estamos hablando hipotéticamente. Pero los religiosos no faltaron en condenar esta frase, que no es otra cosa más que una condenación religiosa. Simple y llanamente, cada casa se volvió una iglesia, un lugar de reunión, un lugar de culto. Ese es el espíritu de esta frase. Y nos dio la oportunidad, amados, de hacer lo que era imposible en otro tiempo, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Todos los días recibimos mensajes de gente de Colombia, de República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos, de España, de diferentes países, donde si estuviéramos encerrados en nuestra iglesia sería imposible llegar. Pero hoy la palabra está corriendo. La palabra está corriendo. Gloria al Señor. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más de 17 países representados. Estamos en otro grupo de WhatsApp donde estamos como representantes en México con más de 70 países representados. En otro tiempo no hubiera sido posible. Pero ahora Dios está abriendo la puerta para predicar. Pero en lugar de aprovechar el tiempo y usar los medios, estamos esperando regresar a lo mismo. No vamos a regresar a lo mismo. No volverá a ser igual. Dios permitió en este tiempo pretribulación vivir esta pandemia, pretribulación, bajo un nuevo tiempo y una nueva normalidad, donde predicaremos con todo el corazón a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Bueno, continuemos porque hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Hay mucho que decir. Continuemos. Éxodo 17, estamos leyendo, versículo 2. Se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Creo que vamos a leer solamente, bueno, vamos a tratar de terminar este cuarto aspecto. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Nota un aspecto sumamente importante, amado. El pueblo no fue al lugar correcto. El pueblo, en lugar de adorar a Dios, el pueblo, en lugar de buscar a su Señor y pedir a Dios que supla su necesidad, busca un culpable. Y vemos esta situación que se repite hoy en día. En lugar de asumir responsabilidades y buscar a Dios, se buscan culpables. Es que el pastor, es que el ministro, es que la hermana, es que el hermano, es que Dios no me cumplió. No, amados, esto es una situación totalmente incorrecta y sin sentido. Dios nos va a llevar en las maneras correctas para que tú y yo podamos confiar en Él. Y en lugar de buscar culpables, en lugar de buscar responsables, asumamos el rol que nos corresponde y vayamos al lugar correcto, que es Dios. El pueblo fue inmediatamente a quejarse contra Moisés y amenazarlo, amedrentarlo. Esta no es la manera correcta. Tú y yo tenemos que recurrir delante de Dios. Versículo 3 de Éxodo 17. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Viene la necesidad imperante y empieza la murmuración. Uno de los ataques más grandes que el diablo trae sobre la iglesia es la murmuración. Uno de los ataques muy grandes que el diablo trae sobre sus hijos es la murmuración. Yo te invito a que no permitas la murmuración. Una de las 15 cosas que Dios juzgará en el tribunal de Cristo, amado, es esto. Toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Así que guarda el corazón tuyo, guarda el corazón de tu pastor, guarda el corazón de los hermanos, guarda el corazón de la iglesia. Y si alguien quiere murmurar, con toda autoridad, cállalo y no permitas que hablen de Dios
ni de sus ministros. Esto fue lo que hizo el pueblo, porque el pueblo busca culpables. Yo recuerdo una ocasión que llegó un matrimonio a la iglesia, 20 años de casados, y querían que la primera sesión de consejería de 1 hora se resolvieran sus problemas de 20 años. Y no se puede resolver en 1 hora problemas de 20 años. Porque en lugar de buscar culpables, no asumían la responsabilidad. Lo vemos de manera secular. Cuando un niño se comporta mal o tiene una actitud incorrecta, los padres van fúricos contra los maestros de kinder, de primaria, aún no sé si hasta de secundaria, culpándolos. Y eso es buscar culpables en lugar de asumir responsabilidades. El hijo va a demostrar lo que ve en casa. Si es violento es porque ve violencia en su casa. Si es rebelde es porque hay rebeldía en su casa. Es tiempo de asumir responsabilidades y de no caer en las mismas situaciones que cayó el pueblo de Israel. Regresemos por favor al versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedreará. Nota, Moisés fue al lugar correcto, Moisés fue al lugar adecuado, Moisés fue al lugar donde él tenía que ir, al lugar donde él tenía que esconderse, que fue con Dios. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Y nota la diferencia, amados. Mientras el pueblo se queja y culpa a Moisés, Dios ve a Moisés yendo al lugar correcto con él y Dios habla con Moisés. Esta es la razón por la que Dios no hablaba con el pueblo. Esta es la razón por la que Dios no se revela en muchas ocasiones a mucha gente que tiene un corazón incorrecto. Y aquí, versículo 6, aquí yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y herirás la peña y saldrás de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gloria al Señor. Dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Independientemente de las circunstancias que tú puedas ver, independientemente de las circunstancias que hay en tu corazón, jamás dudes de que Dios está contigo. La presencia de Dios contigo no depende de las circunstancias, de lo que recibas o dejes de recibir. Dios está contigo porque Él prometió estar. Dios está contigo porque Él dijo que estaría. Así que todo pensamiento en el lugar donde puedas tener de que Dios no está contigo, échalo fuera. Las circunstancias no determinan tu posición en Dios. Las circunstancias no determinan si Él está contigo o no. Dios está con nosotros porque Él dijo que estaría. Y vemos que en aquel lugar sería llamado Meriba o lugar de rencilla, porque en su corazón de ellos dudaban del amor de Dios y de sus maneras para establecerlos en sus principios. A ninguna circunstancia dudes de cómo Dios hace las cosas. La gente que no conoce a Dios dice, ¿dónde está Dios? La gente que tiene certeza de Dios dice, aquí está Dios, obrando y manifestándose. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, por favor. Hebreos, por favor. Capítulo 3, versículo 7 al 11. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron en el reposo, amados, porque dudaron del corazón de Dios, porque dudaron de la provisión de Dios, dudaron del amor de Dios. Y esto es terrible. Y la Biblia nos habla en Hebreos muy clara a la iglesia, no endurezcas tu corazón.
como el pueblo de Israel, donde tentaron a Dios. Y esto les costó no entrar en el desierto. Dios se enemistó con ellos a causa de que no creyeron en Él. Aleluya. Deuteronomio 8:15, estamos terminando. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios te va a proveer de donde menos esperas. Dios te va a proveer de donde menos esperas. Pero ten la certeza y la garantía de que Dios te proveerá siempre. Solamente confía, solamente crea la palabra, que Dios nunca te dejará solo y Dios nunca, jamás te fallará. Aleluya. Vamos a orar, amado. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor, y porque no hay nadie como tú. Yo te pido, Señor, que podamos ver el ejemplo del pueblo de Dios en Refidim, cómo tú supliste de donde menos esperaban en la peña de Oreb, y que hemos aprendido que esta peña es Cristo. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú siempre estás con nosotros y que las circunstancias no determinan tu presencia ni tu poder, sino que tú eres fiel a tu palabra y cumplirás tus promesas. Te doy gracias, Señor, porque hasta hoy has sido bueno. Te doy gracias, Señor, porque hasta hoy has sido fiel. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que así permanecerás hasta que el Señor regrese a las nubes. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos. No olvides transmitir este mensaje, de compartirlo en tus diferentes redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, con todos tus contactos, para que más personas lleguen al conocimiento de la palabra. Ayúdanos a compartir este mensaje de la palabra de Dios. También yo te invito a todas aquellas personas que quieran hacer una donación en este ministerio. Conviértete en amigo de este ministerio para que nos ayudes a llegar a muchas más gentes, a muchos más países, a muchos más lugares. Si es de bendición, ponte en contacto con nosotros para que puedas realizar una donación y Dios te lo multiplicará grandemente y al 100 por 1. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, te saluda tu amigo el Pastor Job Rodríguez. Me encuentras en Facebook como Pastor Job Rodríguez, así mismo en YouTube. Y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Te mando un abrazo a la distancia. Hasta pronto. Bendición.